Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Feliz viernes social, esperando que estén disfrutando de esta nochecita fresca. Estamos aquí con ustedes en la morada de los arcángeles. Como les habíamos dicho, hoy es viernes de sucesos paranormales. Aquí estamos Amalia Figueroa Curiel y Marisela Brown Buenas Melgoza. noches. El día de hoy, bueno, pues vamos a hablar de alguna de las historias. Como les habíamos contado, ya saben que si ustedes gustan, pueden compartirnos sus historias. Con mucho gusto estamos para escucharlos y contarnos lo que ustedes quieran. Cualquier comentario está activo, ya saben, los comentarios. Y nos pueden llamar lo que ustedes quieran. Entonces, pues aquí estamos, Amalia, ¿cómo estamos? Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes, bienvenidos. Pues el día de hoy vamos a narrar de Yurecuaro, Michoacán. Era el año de 1969 y era Semana Santa. Mi madre acostumbraba cada año llevarnos en Semana Santa, en las vacaciones de la escuela, para poder disfrutar a la familia, porque ahí vivía su hermana, mi tía Elena, con toda su familia, y éramos muchísimos. Ella vivía en una calle muy céntrica, ahí a un costadito casi de la iglesia del centro. Era una casa pues ya muy antigua, pero mi tía la conservaba bien, la tenía muy bonita. Enfrente, se puede decir, su avenida era muy angosta, era como 5 o 6 metros a lo sumo, y estaba otra casa enfrente, enfrentito de la misma casa de mi tía, donde mi prima rentó. Entonces se cambia allá. Mi prima tiene 4 hijos y el más chiquito hablaba muy clarito y era muy simpático, pero comenzó a decir que un señor se le aparecía, y que un señor le pedía su leche, y que un señor le pedía su pan, etcétera. Y mi prima le decía, tómate la leche, lo regañaba, pero para esto, bueno, pues tipo casa pueblerina, donde penetra uno, es un pasillo no muy ancho, y al doblar luego había la recámara principal, que era muy grande. En esa recámara principal mi prima tenía 2 camas matrimoniales, y enfrente tenía un espejo completo, de esos que se usaban y que tenían inclusive para sentarse y poderse ver de cuerpo entero uno, y tenía 2 cajoncitos Que eran como peinadores esos como antiguos, ¿no? peinadores, y tenía su televisión y tenía su estéreo en ese tiempo. En ese tiempo, pues la programación la cortaban a las 12 del día. Regularmente su esposo se iba todos los fines de semana de cacería. Entonces ella se quedaba con los hijos. Pero los hijos, como estaban muy apegados con mi tía Elena, pues se querían quedar allá con mi tía, y ella se quedaba sola. Por lo tanto, le rogaba a las hermanas que la acompañaran, que se quedaran. Ella desde chiquita tuvo el don de que la asustaran, desde muy pequeñita. Y Era sensible. era hipersensible, y tenía una mirada muy fuerte, nada más que no supo cómo desarrollar todo ese potencial que tenía ella. Y en esa ocasión convenció a su hermana, se quedan, y la convence y le dice, vemos la programación, no recuerdo si era Hawái 5-0, algo de eso, un programa, y después poner música. Entonces aceptó su hermana, y ya se quedan ahí en la recámara. Comenzaron a platicar de los novios, de los pretendientes, de mil cosas estaban platicando. Estaba una en una cama y enfrente de la otra.
su hermana estaba boca abajo, platicando, acostada boca abajo y viendo a mi prima Julia. Como Julia tenía el mal hábito de asustarnos siempre, su hermana le anticipó, le dijo, nada más no me vayas a asustar, porque si no jamás me vuelvo a quedar contigo. Entonces le prometió y ya estuvieron platicando, cuando de repente comenzaron a escuchar mucho ruido. Anteriormente ya lo había escuchado Julieta, pero Julieta creía que era de la casa de al lado donde vive Carmela. Y comenzaba a escuchar pasos y como que arrastraban ciertas cadenas. Y no hacía caso a ella. No, ni siquiera era miedosa, quiero que sepan, no era miedosa ni con todo lo que le había acontecido. Entonces, siguió platicando y al escuchar pensó, se va a asustar Cristina y se va a querer ir. Entonces lo que hizo fue subirle al volumen al estéreo. Y estaba ahí, estaban escuchando la música, cuando de repente voltea Julieta y ve a la puerta, porque la puerta era de esas antiguas de madera gruesa y de esas pesadotas Así eran antes, muy pesadas. Las puertas. Y grandes, y ¿no? grandotas, ¿no? Con llaves grandes. Pues ella se encerró con llave y y voltea y ve cómo penetra un señor pero todo vestido de blanco. Y recordó que mi sobrino, el chiquito, un día que estaba viendo una película de Sor Yeye, le decía, mamá, así el señor, así, y le decía como que de hábito. Y el niño repetía y repetía. Entonces decía Julieta, me querrá decir que el señor así se le aparece, pero un señor con hábito, pues ¿cómo? No, dice Julieta que efectivamente iba todo de blanco, pero con pantalón. Entonces penetra, le quiere avisar a su hermana, pero es tal la impresión de ella que ya no pudo hablar. Ya se quedó pasmada viendo que venía hacia ella. Entonces se agacha y la carga. Ella se comienza a revolver y era muy gordita. Y la cargó con una facilidad y ya se la llevaba. Entonces, o sea, ella, al que habían visto, ¿se la cargó? Sí, ella lo vio. Entonces, la carga. Entonces ella quiere hablar y le quiere avisar a su hermana y no puede. No le salía, hacía ruidos y por más que se esforzaba, no le salía nada. Y al pasar, voltea a verse en el espejo y se ve en el aire. No, pues peor para ella, entonces como que la quería sacar y ella de la desesperación con las uñas de las manos y de los pies, se quería sostener en el ancho de la puerta y raspaba desesperada. Comenzó a rezar y no la soltaba. Hasta que comenzó a decir groserías, se regresó y la aventó a la cama y que cayó medio cuerpo afuera del colchón y medio cuerpo en el colchón. Fue cuando pudo ella hablar y gritar. Entonces volteó a Cristina y le dice, te dije que si bromeabas conmigo yo no me volvía a quedar. Pero aquella no podía hablar, dice, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y pelaba horrible los ojos. Entonces le enseña las manos y tenía el caliche de la pared y entonces Cristina, sin saber qué sucedía ni nada, abre la ventana y le comienza a gritar a mi tío Jaime y a mi primo Héctor. Entonces salen, mi primo Héctor sale descalzo, sin camisa, corre y corre, mi tío, van y tocan. Entonces le dice, en eso se apaga la luz. Y le dice Cristina, acompáñame porque me da miedo salir, acompáñame. Entonces
Cristina dice que la llevaba de la mano, abrió la puerta, pasan por el pasillito, le abre a mi tío, y dice, es que mira cómo está Julia, pero al voltear y decir eso, no ve a nadie, y sentía que la traían agarrado de la mano, pues ella se desmaya. Entonces al desmayarse, pues ya la carga mi tío, la saca, entra mi primo pensando que alguien se había metido, y entró como loco gritando y buscando y todo, nada, y Julieta no podía ni articular palabra. Pues ni moverse, yo creo. No, nada. Llegó mi tío otra vez, la carga y se la llevan a la casa de mi tía. Ya más tranquila les comenzó a platicar y les dijo del monje ese, porque dice que tenía la cara como tapada también, así como los monjes. Y le comenzó a platicar y le dijo, me dio pánico, me quería sacar. Dice, yo creo que me quería llevar. Para esto no les comenté que estaba el cuarto, después eran 5 cuartos y daba la vuelta así parejito y en medio había un jardín. Uno pasaba directo en el pasillo y llegaba uno a la cocina. Y en la cocina tenía una mesa muy larga, pero ahí dentro de la cocina había como un arco y una cuevita donde también pasábamos. Y mi prima era de verdad exageradamente limpia, diario limpiaba y era de ese piso rojo. Y y en el rincón había unos ladrillos con unas marcas y ahí siempre se formaba cantidad de tierra y diario la quitaba y ahí era donde el niño iba día con día a dejar la leche y su pan, pero se tapaba los ojos el niño. Y así estuvo el niño hasta que mi prima constató lo que veía su hijo, veía al monje. Entonces, ya le comenzó a comentar a mi tía lo que había visto, fueron a ver al padre, fue el padre a bendecir, pero no, de todos modos, aunque siguió, lo seguía viendo. Entonces ella desesperada puso una vela y le hablaba, le decía, ¿por qué no me hablas en sueños, no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué me quieres decir? Total que, pues no, ya no le hablaba, ya no se le aparecía, pero de repente estábamos sentados todos y de repente se le acostaba en las piernas, o de repente la agarraba, entonces ella decía, me está agarrando, y de repente se prendían y se apagaban las luces. No, era una pesadilla ahí, la verdad, ahí me daba pánico, nos salíamos pero voladísimas del miedo porque nos consta cómo prendían y apagaban las luces. Entonces ella muy desesperada un día, bueno, se puso y le dijo, por favor, si te vas a presentar, preséntate en sueños y dime qué necesitas. Claro. Y si no, por favor, ya no nos asustes, no nos molestes. No, pues se tuvo que cambiar. Se tuvo que cambiar. Posteriormente le platicaron a los dueños de la casa, parece que tiraron la casa y encontraron dinero. Pero ella siempre tuvo ese don. Nos platicaba mi tía, su mamá y mi tío, que cuando vivían en Celaya, también estaban en el portón y que ella tenía como 1 año y medio, 2 años, chiquita, y que de repente quería caminar y veían que no, de repente veían cómo le agarraban el suéter y la levantaban, o la mecían. ¡Ay, Dios santo! Entonces, bueno, mi tía ya le puso un escapulario, etcétera. Después, chiquita, por ejemplo, le hablaban, escuchaba voces que le llamaban, que le decían, o le respiraban. Entonces decía, pero no es nadie muy más constante. escuchaba. No, nada más ella. Nadie. Eso fue en el 69. Después ella se embaraza de Verónica, en paz descanse mi sobrina también, se embaraza de Vero, se alivia y se va ya a casa de mi tía, la cuarentena, ya saben. Entonces llega su esposo Javier, tienen una discusión muy fuerte,
Y ella ya cansada y yo creo que con la depresión de posparto ya se había aliviado, con la niña, se va a la última recámara que tenía mi tía, porque eran recámaras como las de antes, que Es que entraba así uno eran y las casas en Michoacán. se comunicaban las recámaras, y en la más chiquita, la última que era la más pequeña, también había 2 camas, un ropero, el espejo, la televisión, etcétera. Y estaba el cuadro de una tía que en paz descanse, que murió muy joven, hermana también de mi mamá de 40 años. Ella muere muy joven y fue una madre para ella, sobre todo para todas las primas grandes y mi hermana. Entonces resulta de que volteó a ver el cuadro de mi tía y dice: tía, estoy muy cansada. Ya no soporto, no soporto, no soporto vivir con Javier, no soporto esta vida, no lo soporto, ¿por qué no me llevas? Pero era tiro por viaje, cada vez que tenía una discusión o tenía un pleito iba y le pedía a mi tía, y le pedía y le pedía. Total que se quedó dormida ahí junto con su bebita y comienza a soñar que viene mi tía, pero que mi tía venía muy enojada, muy enfadada, que le decía: ya me cansaste, ahora sí ya estoy fastidiada, no me dejas descansar, a cada rato me llamas, tiene que ser tu capricho, siempre peleando, y está bien, te vas a ir conmigo. Pero ahora sí te vas a ir conmigo. Entonces se le puso mi tía atrás y la agarra de atrás y la comienza a aventar hacia adelante y a apretarla del brazo. Y ella en eso escucha el llanto de la niña. Le dice: no, tía, mejor no, porque está mi hija muy chiquita. Dice: ah, no, ahora te vas conmigo, porque tú a cada rato me molestas, me estás hable y hable y hable, y no es juego. Ahora sí te vienes conmigo. No, tía, por favor, no, sí te vas a ir conmigo. Entonces, mientras estaba forcejeando, dice: entonces no me vuelvas a llamar jamás. Y se va mi tía y ella despierta con la voz de su hija, porque la niña chiquita estaba llorando. Entonces no podía despertar, la querían despertar y no podía. Entonces al despertar decía: ay, qué feo sueño tuve. Qué feo sueño tuve. Y comenzó llore y llore y llore. Es que llega mi tía Elena, le dice: pues ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y soñé con mi tía. Le dice: fíjate que me quería llevar. Y me jalaba, mamá. Y y me dolía, de hecho me duele, y al decir me duele, al levantarse el suéter, tenía la mano, la marca, pero como coyunturas, como si fuera el esqueleto, de verdad, quemado, aquí en la que la piel. había apretado. Y le duró muchísimo tiempo, fueron a ver inclusive hasta el padre. Y el padre le dijo: es que no debes de jugar con eso. Pero esa marca le quedó por horas y lo vieron muchísima gente, pudo atestiguar. Santo remedio, jamás le volvió a hablar a mi tía Elisa, jamás la volvió. Sí, fue un impacto terrible, terrible, terrible. Qué impacto. Yo creo que a veces no medimos en el temor que tenemos y llamamos a nuestra familia, a alguna amistad, a alguien a quien queremos mucho, para buscar ese refugio, ese apoyo, pero realmente no tenemos la conciencia de que de verdad ellos nos están escuchando y responden a esos llamados. Claro, ¿no? Y sobre todo si a cada rato, ¿no? Claro. Como le dijo. Entonces ahí, bueno, pues ella le está llamando, pues era como insistente, o sea, lo quieres, si quieres a fuerza, pues órale, te lo voy a conceder, sí, ¿no? mi tía era, pues, antiguas, ¿no? Era enérgica en ese Sí, en ese aspecto. tiempo En ellas ese eran, tiempo la educación, claro, ¿no? La educación, también a ella en la casa de la estación, también, allá en Yurecuaro también. allá en Yurecuaro, Ok. Michoacán. Todo esto aconteció en Yurecuaro, Michoacán. Tenía un pozo, también, ella también vivía cerca de la estación, y había un pozo y vio cómo una mujer, la silueta de una mujer, cómo sale del pozo y y se desvanece.
primero ve que sale clarito, así como si estuviera formada de humo, y después se desvanece. Entonces ella lo dudaba, decía, ¿será cierto? ¿No será cierto? Mejor no lo platico porque pues mandaban a sacar agua del pozo y todo eso les va a dar mucho miedo. Dice, mejor no. Se me hace que fue mi imaginación. Y otra ocasión que también Javier se había ido de cacería, en la noche estaba encerrada con sus niños chiquitos, cuando comienza a escuchar un grito, pero lastimero, o sea, un ay, pero larguísimo, larguísimo de verdad. Eh, el, el, pues no era un llanto, era un grito que se le enchinó todo el cuerpo, tapó a sus hijos bien, recordó que tenía ruda, comenzó a poner en las puertas, ruda arrancó, comenzó a poner y todo, comenzó a rezar y decía, bueno, ¿qué tengo, no? ¿Por qué me Como un sigue lamento, esto? Sí, un un lamento. lamento, ¿no? Sí, pero temía por los niños, ¿no? Claro. Porque le platicaban de la Llorona, pero dice, pero es que no fue un llanto de ay mis hijos, es un lamento larguísimo. Pues eso a mí me aconteció en Xochimilco con María Antonieta. Estaban Sí, los eso hijos estaba muy chiquitos fuerte. y era ya como las 12 de la noche. Yo estaba estudiando con ella, tenía mi Sisi, estaba yo embarazada de mi hijo Polo, cuando de repente estábamos en la cocina tomando café, cuando comenzamos a escuchar ese lamento. Es terrible, de verdad es Sí, porque mucha terrible. gente dice que no precisamente dice, ay, mis hijos, como mucha gente le ha escuchado, sino que es un lamento de dolor De fuertísimo, dolor, sí, hay mis hijos, no. Mi mamá nos platicaba que sí decía hay mis hijos, pero no sé qué porque ella lo acontezca, escuchó sí, así. pero en Xochimilco se escucha un nay, un alarido, pero así, larguísimo, que yo creo que ningún ser humano puede hacer. De verdad es una cosa, y se escuchaba un poco lejos, Dicen que cuando se y escucha me lejos, y María Antonieta me dijo, si lo estamos escuchando lejos, hermana, es que está cerca. y que cuando se escucha cerca es que está lejos. Entonces dice, no, vamos a encerrarnos, y ya, con todo y pena me tuve que quedar ahí con toda mi criatura. Del miedo no salimos. Sí, porque además están buscando, o sea, se supone que buscan a los niños. Pues eso es lo que dicen, Sí, pero bueno, lo que aquí es dice un... la leyenda o la historia Ajá, en todos los lugares que la Llorona se ha aparecido o que se escucha ese lamento, mencionan justo eso, que la llama pues no sé si la sensibilidad o la inocencia, la pureza de los niños, y como se supone que ella perdió a sus hijos, pues es de alguna manera tratar o buscar cómo recuperarlos. sí, Y entonces por eso donde hay niños es donde hay que proteger más, y dicen que sucede donde hay lago, pues por eso es en Xochimilco, ¿no? en Está en Xochimilco, sí. Xochimilco. Sí, en Xochimilco yo la escuché, pero no como la Llorona, la verdad no sé qué sea, no sé cómo le puedan llamar a eso, pero no como la Llorona. Pero realmente son momentos espeluznantes, de verdad da terror, da mucho miedo. Son historias que uno escucha y a veces parecen fantasía, como cuando vemos las películas en televisión y eso, pero la gente que lo ha vivido sabe perfectamente que no es nada de fantasía, es una realidad que muchas personas que tienen esa sensibilidad pues lo padecen, porque esa es la realidad. Hay gente Sí, que no tiene temor, pero normalmente son sucesos que te marcan, que te asustan, por supuesto, porque no es lo normal. Entonces, esas situaciones nos asustan, nos brinca, o sea, sí, bastante. y gente que está atorada, gente, lo que hemos dicho, hay gente que no puede descansar o está atorada por sus si bienes materiales o por alguna situación que no terminó, no cerró, aparentemente no cerró un círculo, o cosas o gente que la misma gente la va llamando y les lloran y les y se quedan y se atoran ahí, o sea, no hay Sí, cómo salirse. sí, no. No, Julieta padeció mucho eso.
muchísimo, y yo le admiraba, la verdad, no le daba miedo. No le daba miedo. La única ocasión que yo vi que le dio miedo fue lo del monje, y eso porque la cargó. Y sí, sí estaban las marcas, porque las paredes son como así caliche, ¿no? Sí, O con cal y como todo, y con, ajá. estaban marcados. En ese Sí, tiempo se usaba mucho el adobe, las paredes de adobe. sí, esa Ya casa ya es, después empezaron a hacer los ladrillos y esas cosas, pero eso ya fue muchísimos años después. Casi todas las casas estaban hechas de eso. sí, esa casa ya tenía muchos Y años. más en esa época, en Michoacán, eh, pues era algo bonito ver que las casas eran tan grandes, tenían unos patios enormes llenos de plantas y unos pasillos, y las recámaras, los cuartos eran continuos uno tras otro. No eran como las casas que son ahora, ¿no? Inclusive ahora ya en Michoacán, pues ya las casas también hay unas que son muy pequeñas, ya hay departamentos pequeños como los que ya existen en todas partes, pero en ese tiempo Sí, eran casas que tenían hasta sus animales, su sí, su establo. corral. Usted, bueno, creo que tu tía tenía El también, corral, ¿no? sí, Tenía el corral donde tenían también la animales, casa que estaba rentando Julia tenía corral. porque en ese tiempo pues se criaban sus propios animales. Tenían sus puercos, tenían vacas, tenían gallinas, tenían borregos, tenían de todo. Entonces tenían a la mano las cosas. Entonces pues había mucho movimiento, había muchas cosas en las casas. Además que en ese tiempo también se estilaba que la gente enterraba su dinero, ya sea para guardarlo, y mucha gente no sabía porque no les decían a quién, no les decían en dónde lo tenían, y cuando esas personas morían, entonces es cuando se aparecía también esa gente, los que habían muerto. ¿Y por qué? Porque muchas veces le daban la señal a alguna de las personas, porque decían que el que veía o el que encontraba el dinero es porque supuestamente para él es el que le correspondía, que no a cualquier persona. Sí, Pero a es la lo que gente dice. que le correspondía, pues también se sacaba un susto, porque No, y no, además hay mucha gente que ha muerto al momento que encuentra dinero, y claro, al por los destapar, gases también que ujú, son muy fuertes, porque, pero enterraban ollas y ollas de dinero, y eran monedas de oro en ese tiempo. Entonces, es impactante cómo la gente vive esas situaciones y que se van quedando ahí, porque a veces, como decíamos en la otra ocasión, el programa anterior, a veces la casa puede ser nueva o relativamente nueva, pero pero ya el el terreno, terreno es ¿no? el que ya está de muchos años y está impregnado de algo. Ahorita que ahí termina tu relato, para Sí, ahorita que estábamos hablando de eso, justamente se me viene a la mente una historia que pues nos aconteció, y digo aconteció porque fue a la familia, pero realmente a la que le aconteció fue a mi hermana, en una casa en Estados Unidos. Era la casa de un tío, y en Estados Unidos, bueno, todos sabemos que las casas, su construcción inicial es madera. Esa es la base de todas las casas, de la construcción de todas las casas en Estados Unidos. Pero aparte, en ese tiempo, que también fue hace muchísimos años, pues yo creo que fue hace pues 50 años, 55 años por decirlo así, este, en esta casa de este tío era una casa que era toda de madera, no nada más los cimientos, sino por fuera, por dentro, la duela, todo era madera. Y en este tiempo también se usaba mucho que las casas, por lo regular en Estados Unidos, sí. tienen Bueno, sótanos, ahora ya más bien áticos, ¿no? ahora ya áticos, Pero pero anteriormente en era ese tiempo sótano. eran sótanos, y eran casas pues, pues estamos hablando de muy viejas, ¿no? Entonces todo se escuchaba, todo, la madera olía. Este tío, por ejemplo, él fumaba, pero él fumaba puro, y la casa se impregnaba hasta la madera al olor al puro, ¿no? Yo estaba pequeña en ese tiempo, yo tendría unos
pues no sé, yo creo que unos 3 años, 4 años, muy chiquita. Sin embargo, sí recuerdo esta, esta situación porque fue muy impactante para mí verla y escuchar a mi hermana. Mi hermana estaba con unas primas jugando justamente en el sótano y en el patio. Entonces tenía un patio grande y debajo de ese, junto al patio estaba el área del sótano. Y entonces la casa quedaba en alto. La casa no estaba a nivel del piso. Había que subir como unos 8 escalones para llegar al piso de la casa. Y en esa ocasión estábamos ahí pues de visita cuando ellas estaban jugando, corriendo, no sé lo que estaban jugando. Y de mi hermana, que es mayor que yo, ella siempre ha sido muy sensible para eso. Siempre desde pequeña escuchaba ruidos, veía cosas, sentía cosas. Y al principio, pues como todos decían, no te lo estás imaginando, fue una pesadilla, ahora sí que persínate, reza, vas a estar bien y todo. Pero conforme pasaron los años, pues eso se quedó, eso ya fue como que de planta, ¿no? Entonces en esa ocasión ella estaba jugando y de repente se les fue la pelota, estaban jugando con la pelota, se les fue la pelota hacia el sótano y ella se le hizo fácil correr hacia allá para recoger la pelota. Cuando en ese momento ve una silueta, parece una mujer delgada, toda vestida de negro, con el cabello largo, largo, y la ve ella a lo lejos, ahí debajo del sótano, y le empieza a llamar. Pero cuando ella la ve, pues ella sintió un escalofrío, o sea, fue muy, muy impactante para ella, salió corriendo, llore, 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 ya no se acordó ni de la pelota. Yo recuerdo que subió las escaleras, subieron todas con ella porque empezó a llorar. Y cuando sube, mi mamá le dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y la pobre no podía ni hablar del susto y le decía, allá hay una señora que me está llamando, que quiere que vaya con ella. Y le decía a mi mamá, no, mi hija, no hay nada, no hay nada, te lo imaginas. No, mamá, yo la vi, de veras está ahí. Y entonces, pues yo estaba pequeña, yo recuerdo que empezaron como que a susurrar entre los adultos, a hablar quedito, a decir cosas, y entonces ya mi mamá la abrazó, la calmó, ya no salieron a jugar, y le dijo, quédate aquí, ahorita todo va a estar bien, no pasa nada, no te preocupes. Pero ella insistía en que mamá, yo vi de verdad a esa mujer y me estaba llamando. Y mi hermana de haber tenido pues como unos 8 o 9 años. Entonces, pues ya terminó el juego, pero cuando termina el juego y mi mamá la trata de tranquilizar y la abraza y toda la cosa para que se tranquilice y se duerma, después platican entre ellos, entre adultos, y le dice el tío, le dice, comentando con ellos, le dice, es que fíjate que la niña no está diciendo mentiras, porque aquí vivía y aquí murió una enfermera y tenía las características que está diciendo la niña. Era una mujer espigada, de cabellos muy largos y y murió aquí. Y mucha gente ha dicho que la ha visto, pero nosotros, y él decía, yo nunca he visto nada, y yo vivo aquí, es mi casa, pero no sé, dice que por qué sería que la niña la vio. Entonces mi mamá ahí sí se asustó y le dijo, no vayan a decir nada, por favor, porque ahorita ya la niña se tranquilizó y yo no quiero que ella se quede con esa impresión. Entonces, pues ya, ¿qué pasó? Que ya nos fuimos de ahí, pero ella decía, insistía
que de verdad, mamá, yo la vi, y esa casa, como les digo, era una casa pues ya de años, pero esa mujer vivió ahí y mi tío ya tenía muchísimos años viviendo ahí. No supimos, porque eso sí ya no supimos en qué circunstancias falleció o qué pudo haber pasado que la hayan tenido atorada ahí. Lo que sí es cierto que pues ella la vio y fue un impacto tremendo para ella. Entonces, Y más si te están hablando. y la llamaba. Entonces, al llamarla, pues más, porque aunque ella no dijo que era una mujer fea, o sea, no vio como un monstruo, pero sí se impresionó porque la silueta, por toda de negro, y pues ella sí lo que sí lo vio fue como muy blanca, o sea, como una muerta, no con deformidades, no como monstruo, pero sí como alguien que tú sabes que no está vivo, ¿no? Entonces fue una impresión tremenda y digo, sabemos que en Estados Unidos pasan muchísimas cosas de ese Sí, tipo, muchísimas cosas, y la situación es que también, pues la madera, también se queda mucha la energía en la madera, Sí, ¿no? claro, todo lo natural. Las energías se quedan ahí. Igual que los espejos, ¿no? Cuando hay muchos espejos en la casa, dicen que son puertas dimensionales. Entonces, de hecho, cuando fallece, yo recuerdo que mi mamá tenía una luna. Cuando murió mi primo Héctor, inmediatamente taparon Tapaban todo. los espejos porque sí Taparon, decían que ahí se tenían que estar cubiertos los espejos cuando alguien fallecía. sí, así es. Y en alguna otra ocasión también nos pasó con esta misma hermana, ya ella grande, ya ahorita ya estoy hablando, en ese tiempo cuando les conté ahorita de esta mujer que veía, pues ella era pequeña también, pero en esta otra ocasión ella ya tendría pues como unos 23 años, 22 años, algo así, y nosotros habíamos ido en familia a un paseo. La idea era ir a la hacienda de San Miguel Regla. Ahí ya íbamos a ir y ahí nos íbamos a hospedar. Pero como en el día habíamos andado de paseo, habíamos andado en diferentes lugares de por ahí, entonces pues se nos hizo tarde. Y cuando ya se nos hizo tarde, ya todos teníamos muchísima hambre porque no habíamos comido. Habíamos estado picoteando y todo y empezó mi papá, ya ahorita que lleguemos, allá comemos bien y que ahorita comemos bien pero ya llegó el momento en que ya íbamos, se hizo de noche, se estaba haciendo muy tarde y ya todo el mundo dijo, ya no aguantamos. Entonces íbamos con una amistad, un licenciado, que nos había hecho favor de invitarnos, y entonces le dijo a mi papá, si quiere vamos a aquí cerquita, dice, no, antes de llegar allá a San Miguel Regla, hay otro lugar, hay otra hacienda que está más cerca, pues si quieren podemos llegar ahí, comemos, y ya de que terminen de comer, entonces ya agarramos camino para San Miguel Regla. Bueno, pues sí, ya todos dijimos, sí, ya por favor, vámonos. Pues llegamos a este lugar y cuando llegamos, que íbamos a estacionarnos, nos dice el señor, ¿sabe qué? Me parece que ya no les van a dar servicio, dice. Ahorita ya es tarde. Entonces mi papá le dijo, pero por favor no sean malos, o sea, denos lo que sea, no es que ya sea lo que sea, aunque Ya sea unos traemos. huevos. Decía, no importa que sean unos huevitos nada más, por favor, pero ahorita de verdad ya todos estamos con muchísima hambre, entonces por favor, lo que sea. Y entonces el señor le dijo, pues déjeme ver, dice, déjeme ver, voy a preguntarle pues a los cocineros, porque la verdad es que pues como es fin de semana, hubo mucha gente y entonces pues no sé qué puedan darles. Entonces pero en ese inter que él iba a preguntar, todos nos bajamos del carro y éramos de veras un bolón, porque éramos como 3 familias completas, entonces yo creo que éramos como unas 15 o 20 personas. Entonces, pues yo creo que el Señor por eso haber dicho, no, pues cuando creen de aquí que toda esta gente, cuando la vamos a terminar de alimentar, pues es un montón de gente. Pues llegamos y entonces la de ahí, la
cocinera salió al comedor y dijo, es que discúlpenos, pero de verdad no, pues ya no tenemos, se nos acabó la carne, se acabó esto. Y mi papá, lo que sea, por favor, lo que sea, hasta pan con leche, o sea, lo que sea, ya ahorita todos vienen en calidad de ya no aguantan más. Y entonces estaban entre que sí, que no, que espérenos, que bueno, déjenme ver qué les podemos hacer. Pero nosotros ya estábamos, eso sí, todos muy acomodaditos en la mesa, ya todos sentados. Y mi hermana estaba sentada cerca, al final de la mesa, y junto estaba una pared, pero junto a ella había como un costal de algo, como si fueran semillas o algunas cosas que tenían ahí, no sabemos qué eran. Cuando de repente, de la nada, ella voltea, no, o sea, de momento no vimos que vio y dio un grito tan tremendo y, ay, dice, aquí hay alguien. Y pues todos volteamos y obviamente nadie vimos nada. Y se paró voladaza, igual angustiadísima, y papá, papá, te lo juro, ahí estaba un señor, ahí había un señor, y que no sé qué y no sé cuánto. Y mi papá, no hay nada, hija, no hay nada. Te lo juro, por favor, créeme. Y se sentó ahí junto a mí. Yo sentí cómo se sentó él, supuestamente sentado en los costales. Y entonces cuando la escuchan, la cocinera y el otro le dice cómo era esa persona. Y ella empezó a describirles tal cual. Era un señor así, asado, vestido de esta forma, con esto y con esto y con esto. Y la cocinera se quedaron sorprendidos y le dijeron, ¿saben qué? Esa persona a la que ella vio, él era el dueño de esta hacienda. Y por supuesto que ahorita vamos a ver qué les vamos a dar. No sé qué les voy a dar, pero lo que sí sé es que no los puedo dejar ir sin que coman. Porque el señor, que era dueño de esta hacienda, a toda la gente recibía y jamás los dejaba ir sin comer. Y si ella lo vio y si él está apareciéndose aquí es porque está molesto, porque nosotros les estábamos negando el servicio. Entonces ya la mujer asustada le dijo, discúlpenos señor, discúlpenos, pero es que de verdad nosotros les negamos el servicio porque queríamos darles buen servicio. Y entonces, y mi hermana, pues Pati estaba llore. Entonces yo ya no quiero, ya no tenía ni hambre la pobre. Pues ya la calmó mi papá, se la sentó junto a él, le dijo, cálmate hija, no pasa nada. Es que papi, te juro que yo lo vi, sí, está bien, pero mira, ya ves, gracias a que tú lo viste, o sea, mi papá tratando de cambiarle la conversación y que de ella no se asustara tanto, le dijo, y gracias a que lo viste, vamos a poder comer todos, entonces ya no te asustes, quiere decir que fue algo bueno, porque él nos está haciendo el favor de que nos den comer. Pues no, Qué pues consuelo, pues no, sí. pues sí, cuál consuelo iba a ser para ella, pero mi papá pues lo que tenía que era envalentonarse y, Van a ver, sí, ¿no? y que ella viera que, o sea, que no pasaba nada, ¿no? Pero ella, por ejemplo, siempre fue y ha sido muy sensible. Y hay gente que, como tú dices, tienen eso, tienen Tiene esa facultad, tienen la esa sensibilidad de para... ver, de sentir, porque a veces no los ven, pero a veces los sienten, los escuchan, y pues son gente que de verdad son muy sensibles a todo eso. Ustedes qué historias tienen, cuéntenos qué les ha pasado en su vida, en su familia. No se les olvide, por favor, que si les ha estado gustando los relatos de estos sucesos paranormales, pues nos regalen un like, por favor. Ya saben que también estamos en YouTube. Ahí si se quieren suscribir, le dan clic a la campanita para que les lleguen en automático las notificaciones de todos nuestros videos y los puedan ver a la hora que ustedes gusten. También les sugerimos compartir los videos en su muro para que no los pierdan, porque a veces al inicio pues de repente son pocos videos, pero conforme van aumentando
A veces quiere uno, y nos ha pasado, queremos determinado video y ya no lo encontramos. En cambio, si ustedes lo comparten en su muro, lo van a tener a la mano en el momento que ustedes quieran, y no se les olvide regalarnos un like. Saben que estamos aquí en la morada de los arcángeles. Y pues, ¿qué tal con estas historias, Amalia? No, sí, son muchísimas y ya cuando uno lo vive o lo ve Que o tan de preferimos cerca, no la vivirlo, verdad la sí, verdad. no. Yo sí soy bien miedosa para eso. Yo también, Y yo yo mis prefiero, respetos para la gente que, ahora sí como dicen, yo más vale creerlo que averiguarlo. Qué sí, necesidad. yo todo lo que me ha acontecido, que ya se los platicaré más adelante, de verdad me he tardado mucho para poder superar el miedo. Sí, es que Soy muy, me tenso es mucho, que soy muy temerosa para es ello. que son, como lo estamos diciendo, son sucesos que no esperamos, que no estamos preparados para eso, y que yo creo que son contadas las personas que en verdad tienen el temple tan tranquilo, que no les provoca miedo ni ninguna situación. Pero a nosotros, y yo creo que a muchos, pues cualquier cosa que te suceda, un ruido que escuchas, que se mueve algo o que pasa algo, pues dice uno, pues ¿qué pasó? Sí, Y trata a uno de, veces, aunque no quiera uno, sucede, pues te van y trata a uno varias personas nos toca, ¿no? de buscarle una explicación lógica a lo que acontece. Y ¿Sí? muchas veces, pues no la hay. No es que no la quiera encontrar uno, no la hay. Lo que sí les sugerimos nuevamente, como Amalia comentó en el programa pasado, no se les olvide, si tienen oportunidad, usen sus escapularios. Es una gran protección Sí, para cualquier situación de estas. Ya con estar con su escapulario, a veces los niños sobre todo, que tienen pesadillas o cosas así, pues no tienen, no y cuesta además nada una cosa muy ponerles. importante, debemos de tener la mente abierta para cuando los niños, que son hipersensibles, y ven, les crean, escuchen a sus hijos. Sí, porque a veces qué Sí, difícil cuando las pobres criaturas no les lo dicen, creen, mamá vi algo, ay, no es cierto, no es cierto, no estés no, es una mintiendo. fantasía Y o... no, la verdad es que si los niños dicen que algo sienten es porque algo está pasando. Digo, a menos que ya conozcan que el niño es muy fantasioso o que le gusta ser mentiroso, pero una situación de estas no creo que ningún niño pueda inventar una situación de estas. Entonces cuando sus hijos les digan, ¿verdad? Pónganles Sí, atención. sus hijos, quien les diga, por favor, no lo duden. El hecho de que a veces la gente dice yo no creo, eso no quiere decir que no existe. Existe. Y entonces cuando ya nos toca vivirlo, bueno, Es cuando ya la es gente cree. cuando dice Y uno bueno, y te así. voy a decir una cosa, hay gente que todavía lo vive y se resiste porque según ellos no existe. Entonces dicen, pues a mí sí me pasó, pero yo no creo en esas cosas. Sí, no soy muy dado, dice, ¿no? Ajá, no soy muy dado a creer en esas cosas. Pues no, no se trata de fanatizarse ni de implantar o de imponerle a la gente miedo ni nada, simplemente que las cosas suceden, y como estábamos diciendo, hay gente que es más sensible que otras para Sí. sentirlo. Además, realmente, díganme, hay cantidad de personas que yo conozco que, que han tenido manifestaciones simplemente de cuando se muere un familiar que tocan 3 veces. Y eso ha sucedido mucho, Y ha ¿no? sucedido, yo conozco a cantidad de gente que les ha acontecido, que se van a despedir, aunque sea en sueños, se van y se A mi papá despiden les de las pasó también, a personas. mi papá y a mi mamá. Cuando mi abuelita, la mamá de mi papá, falleció, les tocaron 3 veces la ventana. Y después de eso ya les fueron a avisar que acababa de Que fallecer acababa mi de abuelita. fallecer. Entonces, como eso, hay muchísimo de verdad, de platicar de estos hechos paranormales. ¿Por qué se dan? Bueno, pues muchas veces porque la gente se apega o no se da cuenta de que ha fallecido. Por eso es muy importante que oremos, que mandemos mucha luz, Sí, porque que dependen las traigan circunstancias que su mueran, ¿no? escapulario, sí, que tengan la fe y la confianza y buscar la manera de que las personas que se han quedado aquí atoradas, encuentren su luz, su descanso. Pedir Eh, por ellas, aunque no
conozcamos a veces a las Sí, personas, siempre que vean o que sientan que alguien o que hay algo, pues rezar por esa persona porque por algo está atorándose. Entonces, pues nada nos cuesta hacer una oración, prenderles una vela para claro, que encuentren su luz. claro. No, hay muchos temas fascinantes, de verdad, que se lleva su tiempo. Ahorita, bueno, recortamos un poquito, pero de verdad hay sucesos en el cual hasta los juguetes toman vida, ¿no? Sí, O los aparatos que están desconectados, o los juguetes que no tienen pila. De verdad, yo eso me tocó a mí vivirlo hace unos años, que tuvimos que, forzosamente tuvimos que liberar una casa. No me gusta, reitero, soy muy, entro en pánico, entro en miedo, pero bueno, no hubo de otra y tuvimos que hacerlo. Y es terrible, de verdad, cuando comenzamos a escuchar y todo eso, llega un momento en que no puede uno ni hablar. no, pues te quedas mudo, Es, imagínate ante una sí, situación y así. son unas energías muy fuertes, ya lo platicaremos, ya lo comentaremos, y están invitadas, de verdad, si nos quieren narrar, podemos pasar la narración. Claro, Sí, sería un placer escucharlos, escuchar toda la se experiencia que pueden tienen comunicar con ustedes, claro. nosotros o por inbox si quieren mandarnos su historia o por correo. Ya saben que nuestro correo es la morada de los arcángeles @gmail.com. Y entonces si quieren ahí nos pueden mandar sus historias y con mucho gusto las vamos a narrar. Y si hay algo que darles algún consejo sobre esa situación, que exista alguna explicación a lo que está sucediendo, también con gusto les Claro, vamos a y decir por eso es qué es muy lo que está importante sucediendo, ¿no? no permitir la entrada a nada, ¿eh? No darle permiso a nada, Sí, porque porque no así es. sabemos. Sí, no sabemos. Hay seres que no saben, aunque no crean, seres de mucha luz, que pueden pasar por algún sitio donde atropellaron a alguien, o por un panteón, o por una funeraria, y se les pegan. Sí, Y sí, se los sí. pegan y se los llevan, ¿no? Entonces por eso es importante liberarnos, porque si no vamos a comenzar a amanecer cansados, con dolor de cabeza, confusos. Comienzan a acontecer muchísimas cosas, y no precisamente porque les hayan impuesto, sino que son seres de baja luz y se pegan a los que tienen la mayor Claro, energía. buscan la luz Ujú. justamente, buscan cómo salir de ahí. Entonces, ¿cómo se pueden desprender? Con sus protecciones. La plata les va a ayudar mucho, un anillo de plata, aretes de Aretes de plata, plata, cadenas de cadenas. plata, sus escapularios formidables para la gente que es católica. Sí, hay muchísimos elementos que nos pueden ayudar. Bueno, pues Y la espero que les oración. haya gustado. De verdad es un placer estar con ustedes. Es un gusto. Creo que ahora ya nos prolongamos un poquito más. Pero es un placer estar con ustedes y que han invitado cada viernes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que les haya gustado y ya saben que si les gustó, no se olviden de regalarnos un like y que pasen una excelente noche y un muy bonito fin de semana. Bendecido fin de semana. De verdad, nuevamente repetimos, hoy viernes, Arcángel Uriel, su llama oro rubí, que es la naranja, es el suministro, la paz mundial, el amor universal. Uriel nos ayuda en todos los aspectos, pero sobre todo para que haya mucha paz, nos ilumina, nos ayuda a tomar conciencia. Y tenemos que tomar mucha conciencia. México es un país hermoso que nos ha llenado de bendiciones. Es un orgullo de verdad pertenecer a México, ser mexicana, nuestras raíces, Y que ahorita nuestra necesitamos historia, nuestra muchas cultura. Somos oraciones y ricos, apoyo. pero desgraciadamente como somos ricos, millonarios diría yo, en cultura, en tierra, en todos los aspectos, por eso hay tanto a gente que se quiere apoderar y se enferma de ambición y de poder. Oremos mucho, por favor, para que tengamos un México libre, un México seguro, Y que un, siga siendo un un México México lindo y querido. amoroso, cordial, no desconfiado, que impere nuevamente esa seguridad como cuando nosotros éramos niños, que podíamos jugar en Con las calles, tranquilidad.
Hoy en día la tecnología nos está comiendo, por favor. Hay que atender personalmente, mimar, abrazar, querer a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todo el que esté alrededor. Entonces, sí les suplico, por favor, las oraciones, las meditaciones Sí. para fortalecer a México y a todos nosotros. Que tengan un hermoso fin Muchas de gracias semana. por haber Y un estado con beso en nosotros. sus hermosas almas. Muchas Bendiciones. gracias. Hasta luego.